tema que estamos viendo es análisis de la gráfica de una función. Y bueno, pues tenemos aquí esta que es una gráfica de una función polinomial de tercer grado, pero bueno, no nos dan la ecuación, sino que simplemente con la gráfica tenemos que contestar todos estos puntos, empezando por el dominio, el rango, en qué intervalo es creciente, decreciente y lo demás, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ir viendo en la gráfica. Por ahí les había sugerido que esto lo contestaran el fin de semana. Así que bueno, pues empecemos por recibir respuestas aquí en el chat sobre el dominio de la gráfica que ven en este plano cartesiano. Así que platíquenme por acá. Y dice María Fernanda, de menos infinito a infinito, también Montserrat lo confirma. Y bueno, pues vamos a decir que eso es correcto. O sea, hay que tomar en cuenta de que pues la gráfica no empieza aquí. O sea, que si ven que la línea empieza aquí, es porque pues hasta ahí llegó mi plano cartesiano, pero que se asume que esta gráfica va a continuar hacia la izquierda, ¿no? Y al mismo tiempo que va bajando, ¿no? Y tampoco termina en este punto, o sea que esto sigue subiendo, nada más que ahí se me terminó el recuadro que encierra ese plano cartesiano, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues efectivamente el dominio de esta gráfica es todos los números reales, o sea, desde menos infinito a infinito, y vamos a anotarlo por acá, de menos infinito a infinito. Muy bien. ¿Y el rango? Y dice Montserrat también es de menos infinito a infinito y también María Fernanda de menos infinito a infinito. ¿Ok? O sea que el rango es la extensión que abarca la curva sobre el eje Y. Y vemos que viene desde abajo y no tiene dónde terminar. O sea que llega hasta el infinito. O sea que también le pongo aquí de menos infinito a infinito. Muy bien. Ok. Y bueno, vamos a quitar estas marcas para ahora preguntar en qué intervalo la función es creciente. Así que en lo que yo las quito, díganme en qué intervalo es creciente. Bueno, a lo mejor eso no es tan sencillo, porque para que la función sea creciente, entonces necesitamos en particular el valor de este par de puntitos, de este punto que después les voy a comentar cómo se llaman oficialmente ese par de puntos. Así que, pero un estimado, viendo ese par de puntitos que serían la clave para contestar en qué intervalo es creciente esta curva, o sea, en qué valores de X la curva es creciente, entonces, bueno, pues necesitaríamos los valores de X de estos dos puntos que acabo de marcar con una crucecita. Pero bueno, antes de que comente más cosas, pues dime qué es lo que tú pensarías, qué es lo que escribirías para decir en qué intervalo la curva es creciente. Y ya tengo por aquí una respuesta de abril. De menos infinito a menos 1.5, bueno, pues yo creo que es un poquito más a la izquierda de menos 1.5 y además le pusiste un paréntesis, pues yo me iría un poquito más a la izquierda. A ver, Montserrat dice de 5 tercios a infinito, bueno, esa sería la otra parte, o sea que Abril me está dando la primera parte donde la gráfica es creciente, o sea, la parte izquierda. Bien, como que la parte izquierda, bueno, pues vamos a marcarla por acá. Para decir que una gráfica es creciente o una parte de la gráfica es creciente es porque en todos estos puntos, a medida que avanzamos a la derecha, pues también vamos subiendo. O sea que en esta parte de la curva, la gráfica es creciente, pero también hay una parte de la curva donde es creciente. O sea que en este caso son dos intervalos. Así que, y pues la referencia es precisamente si queremos contestar en qué valores de X, pues que estimemos así más o menos a puro ojo, pues más o menos por dónde está este valor. Entonces, bueno, pues este valor, pues yo podría a lo mejor calcular que vale algo así como 1.7 o 1.8 negativo. Y bueno, pues como hay una cierta simetría que después vamos a comentar, pues aquí tenemos el mismo valor, nada más que en positivo. Así que le podríamos poner algo así como menos 1.8, por ejemplo, y a este valor 1.8. Bien.
Y bueno, pues tomando en cuenta eso, dice Abril, digamos que es menos infinito a menos 3 cuartos. Bueno, puede ser a menos 3 cuartos, aunque no tenemos el valor exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues como no lo tenemos exacto, vamos a dejarlo así con decimales. No voy a decir que son menos 3 cuartos, o como dijo Montserrat, que son 5 tercios. Bueno, pues ese número también en decimales sería aproximadamente 1,67 por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues como es nada más un valor aproximadamente, aquí le voy a poner el símbolo de aproximadamente. Entonces, bueno, dejémoslo con ese decimal. Así que lo ponemos así, como que es creciente desde menos infinito hasta ese valor. Pero como lo platicamos, en el punto más alto la curva no es creciente, así como cuando lo decíamos en el vértice de una parábola, ¿no? Ahí, en este punto que marqué con esta crucecita, ahí la curva no es ni creciente ni decreciente, entonces se debe poner como de menos infinito a menos 1,8 si asumimos que ese valor es correcto, pero sin tomar ese valor exactamente, o sea que le pongo un paréntesis. Pero no es el único intervalo donde la curva es creciente, así que vamos a utilizar, como en algunas otras ocasiones en el dominio, este símbolo de unión. Así que el otro intervalo donde la curva es creciente es, ¿de dónde a dónde? Y dice María Fernanda, de 1,8 a infinito, es correcto. Nada más que es de 1,8 sin tomar ese valor de 1,8 hasta el infinito, y así es como lo puso Abril también, ¿no? De 1,8 a infinito, y el infinito siempre lleva paréntesis. Ok, entonces son dos partes donde la curva es creciente, dos partes del dominio donde la curva es creciente, y hay una parte donde es decreciente, así que bueno, pues eso, si ya contestamos dónde es creciente, es fácil contestar en qué intervalo la curva es decreciente, así que, ¿qué dirían? Vamos a marcarlo por acá, de aquí para acá, ¿verdad? O sea, de aquí para acá va de bajada la curva. Entonces, bueno, pero ¿en qué valores de X? Bueno, pues ya contestó Diego Ramírez y Montserrat y Abril Ramírez, pues todos ustedes contestaron de menos 1,8 sin tomar ese valor. O sea que con paréntesis, de menos 1,8 a 1,8 con paréntesis, ¿no? Bien, ok, así que pues no hay mucho problema con eso. El único problema realmente fue que no estamos seguros de qué número es exactamente ese. Necesitaríamos hacer otro análisis. Ese análisis no se hace en matemáticas quinto. Les platico de una vez que para los que estudien cálculo diferencial, a este par de puntos se les llama máximos y mínimos relativos de la función, o sea que aquí le voy a poner el prefijo max, aquí le voy a poner el prefijo min, y en matemáticas sexto, los que estudien este cálculo diferencial, pues les darán un método para obtener las coordenadas de esos puntos máximo y mínimo, y ahorita no quisiera meterme en esos detalles, por eso digo, nada más es un aproximado, ¿no? Bien. Además de que incluso si quisiera saber cuáles son las coordenadas de estos dos puntos máximo y mínimo, necesitaríamos no nada más la curva, necesitaríamos la función, o sea que dijéramos, pues la función f de x es igual a, no sé, a 3x cúbica menos 2x cuadrada, etcétera, ¿no? O sea, necesitaríamos por ahí saber cuál es la ecuación que le corresponde a esta función, ¿no? Bien, ok. Y como no la sabemos, pues no, nada más podemos estimar viendo la gráfica, pues el aproximado decimal, ¿no? Bien. Ok, ahora recuerden que desde la gráfica anterior, en esta misma página 81, hablamos de la simetría y bueno, pues había dos simetrías que podemos analizar en las funciones. Las simetrías que analizábamos eran con el eje X, no, con el eje X no, perdón. Y bueno, voy a decir por qué no. Si yo quisiera analizar una simetría con el eje X, es porque la curva sería, por ejemplo, una parábola así. Pero al ser una parábola de esta manera, pues el simple hecho de que tenga simetría con respecto al eje X, o sea que este punto esté a la misma distancia del eje X,
que el punto que tenemos abajo hace que esto no sea función, no es función. Entonces no podemos hablar de función impar, como lo manejamos la clase pasada, o función par, ¿verdad? Entonces no se maneja la simetría con eje X porque, pues bueno, no para las funciones, por lo menos, ¿no? Porque entonces ya no le podríamos llamar pues, función a esta gráfica. Y bueno, pues lo que estamos analizando ahorita es la gráfica de algunas funciones. Bien, ok. Así cuando voy a dejar esto como una nota, no podemos analizar simetría con el eje X, sino que las simetrías que analizábamos eran con el eje Y y con el origen. Pero pues si se fijan, si tuviéramos simetría con el eje Y, entonces si aquí tengo este punto, por ejemplo, que es el máximo, deberíamos tener también un punto de la gráfica a la misma distancia del eje Y que este máximo. Y como este punto no está sobre la curva, entonces no hay simetría con el eje Y. ¿Y habrá simetría entonces con el origen? ¿Qué opinan? Y pues tengo por aquí un comentario de Montserrat. Sí, efectivamente, dice Montserrat que sí. Y también María Fernanda. Sí hay simetría con el origen. Por ejemplo, precisamente este par de puntos que son el máximo y el mínimo relativos de esta función. Si yo trazo una línea recta que los une, nota que esa recta pasa por el origen y que además el origen sería el punto medio de ese segmento. Entonces confirma que este máximo y este mínimo son simétricos con respecto al origen, ¿no? Bien, pero puedo tomar cualquier par de puntos, o sea, más bien cualquier par de puntos con esa idea. Por ejemplo, si tomo este punto y desde aquí trazo un segmento hacia el origen y lo prolongo, entonces puedo localizar a la misma distancia del origen un punto que sí es parte de la misma curva. Entonces, bueno, estas dos distancias desde los puntos hacia el origen valen lo mismo. Entonces, bueno, y lo puedes hacer con cualquier punto de la curva. Cualquier punto de la curva va a tener su simétrico con respecto al origen. Por ejemplo, este de acá tendría su simétrico aquí, ¿no? Entonces, bueno. Pues así se confirma efectivamente nada más viendo la gráfica que sí hay simetría con el origen y eso es lo que vamos a anotar ahí en el espacio correspondiente. Y dice Diego, yo digo que sí hay simetría con el origen y también Abril confirma que sí hay simetría. Entonces, bueno, le ponemos aquí con el origen. Y además dijimos que las curvas que tienen simetría con el origen, bueno, las curvas que corresponden a funciones que tienen simetría con el origen, son curvas, o más bien se denotan a esas funciones como funciones impares. Bien, este es un ejemplo de una función impar, una curva que tiene simetría con el origen. A diferencia de las que tenían simetría con el eje Y, como dijimos que se llamaban las funciones que tienen simetría con el eje Y. Y tengo ahí algunas respuestas. Pares, muy bien, dice por acá Montserrat. Diego también dice función par. Abril función par. Y todos los demás también pusieron función par, ¿no? Bien, no nada más función. O sea, hay funciones que no tienen ninguna de las dos simetrías. O sea, no tienen ni simetría con el origen, ni tampoco tienen simetría con el eje, con el eje Y. Entonces, bueno, pues simplemente son funciones que no son ni pares ni impares, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, esta curva que tiene simetría con el origen, pues sí es una función impar, ¿no? Bien, ok, y bueno, pues vamos a ver los otros puntos de análisis de la curva. Y bueno, pues el siguiente es que me den los puntos de intersección con los ejes. Así que si, bueno, vamos a ser más específicos. Voy a preguntar primero los puntos de intersección con el eje X y después me dan los puntos de intersección con el eje Y. Así que con el eje X y aquí abajo con el eje Y. Así que
Vamos a ver cuáles son esos puntos de intersección y es muy fácil, ya tengo por aquí primero los del eje X y Abril dice menos 3,0, 0,0 y 3,0. Ok, muy bien, y también Montserrat puso los mismos tres, pero Diego y María Fernanda solo pusieron dos, y no, son tres puntos de intersección con el origen, y pues vamos a anotarlos. Es el menos 3,0, el 0,0 y el 3,0. Déjenme recorro. Ahí está, 3,0 son los puntos de intersección con el eje X y los voy a poner aquí con unos tachecitos de color azul. Este es un punto de intersección con el eje X, este también, y que atraviese la curva al origen, bueno, pues también es un punto de intersección con el eje X, ¿verdad? Así que son tres, no dos. Bien, ok. Y pues ahora contéstenme con el eje Y. Y pues ya me puso por aquí Montserrat. Con el eje Y es 0,0. Y también me puso Abril y Diego y María Fernanda. Sí. Así que con el eje Y, el único punto de intersección es el 0,0. Y bueno, vamos a hacer un comentario. Con el eje X pueden haber varios puntos de intersección de la función. Pero con el eje Y, pues solamente puede haber uno. Así que, bueno, pues, ¿por qué solamente puede haber uno? Bueno, pues porque, pues si hubiera varios puntos de intersección con este eje Y, bueno, pues entonces la gráfica no correspondería a una función como sucedió por aquí abajo. O sea, teniendo dos valores de intersección con el eje, a este valor de X, pues le corresponderían dos valores de Y y no sería función como ocurrió por acá, ¿no? Bien, ok. Así que, bueno, el único punto es 0,0 y listo. Bien, bueno, y por último necesitamos ahora contestar el último punto de análisis, algunos valores de la función. Entonces, bueno, pues así viendo la gráfica, incluso para que esto sea un poco más sencillo, dejen saco mi borrador grandote, así. Vamos a quitar todas estas marcas. Y entonces contestemos por acá algunos valores de la función. Pues en el eje X sí puede haber varias intersecciones, pero si hay intersección con el eje Y, esa intersección debe ser la única. Aquí le puedo poner la única posible, ¿no? La única. Ok, así que bueno, pues después de haber aclarado eso, vamos ahora al último punto de análisis donde tenemos que contestar algunos valores de la función. Entonces, bueno, pues recuerden que la función se suele denotar como f de x. Y si mi función es f de x, pues la idea es dar algunos valores en la forma f de un número, o sea, f de alguno de los valores de x que ves en la gráfica, igual a el valor de y que le corresponde a esa x. Así que bueno, pues recordando que esto lo vimos la clase pasada, pues Diego ya me puso por ahí varios valores. Así que bueno, pues voy a tomar alguno de ellos también para que los demás participen. Y entonces el primero que puso Diego fue f de 1 es igual a menos 2. A ver, voy a verificar. F de 1 es igual a menos 2, sería por acá el punto que está sobre esta gráfica, o sea que sí. O sea que aquí f de 1 significa que si la lleva al menos 2 tenemos al punto de coordenadas 1, menos 2, ¿verdad? Bien, pero hay más valores, así que bueno, pues Diego me puso varios y como es el único que me ha puesto valores, pues como nadie más ha puesto, entonces voy a poner otro más que dio Diego Ramírez. F de menos 1 es igual a 2, así que vamos a anotarlo y a verificarlo. F de menos 1, aquí le pongo f de menos 1 es igual a menos 2 y también ya lo confirmó María Fernanda, así que vamos a ponerlo también en la gráfica. O sea, el punto sería el punto de coordenadas x igual a menos 1 y la y que vale menos 2, ¿verdad? Así que vamos a ver si efectivamente es un punto de la gráfica y sí. Entonces, viendo la gráfica, pues tengo que también es un punto de la misma, ¿no? Y bueno, entonces espero por aquí más respuestas. Un segundito nada más. Ok, sí.
Y ya tengo por aquí más aportaciones. José Manuel dice f de cero igual a cero. Sí, es correcto, José Manuel. O sea, el origen es un punto de la gráfica y sí, efectivamente también es uno de los valores de la función. F de cero es igual a cero, así que es correcto. Bien, por aquí otra aportación de abril, f de menos 3 es igual a cero, sí. Entonces, ¿qué corresponde a este punto? Menos 3,0. Y lo vamos a apuntar. F de menos 3 es igual a cero y lo voy a poner aquí en el plano cartesiano. Bien, y tienes otra aportación por ahí, pero pues es la misma que me está dando Ashley Flores y pone f de 3 igual a cero y también me lo puso Janet, Eric y Carla, así que todos pusieron ese mismo valor. F de 3 es igual a cero, vamos a anotarlo. F de 3 es igual a cero, es otro valor de la función y son los fáciles, ¿no? Porque, por ejemplo, si preguntamos f de 2 no es un valor tan fácil, ¿verdad? Pero a lo mejor podríamos tratar de adivinar cuánto es f de 2, así como que a puro ojo, como cuánto le calculan. No lo voy a poner, no lo voy a asegurar, nada más lo voy a poner como posiblemente f de 2 sea igual a cuánto. Y dicen por acá, Eduardo dice 2,5 casi, pero no, te está fallando por algo. Y dice María Fernanda, unos 2,7 pues también casi, pero no, hay algo que les está fallando, muy evidente. Ah, el signo negativo está debajo del eje X, o sea, es negativo. Y pues tanto Eric como Abril como Janet contestaron menos 2,5. Y bueno, Diego lo puso con decimales, menos 5 medios. Vamos a dejarlo así como menos 2,5. Y recalco, es posiblemente. No puedo asegurarlo porque no tengo la ecuación que corresponde a esta función. No sabemos cuál es la expresión que corresponde a f de x, ¿no? No, pregunté por acá, me dice María Fernanda, es que pensé que era del menos 2. Bueno, pues sí, si fuera del menos 2 sería 2,5 positivo, pero no, desde el inicio la anoté f de 2 y f de 2 es el valor que está a la derecha y su valor de y es claramente negativo y como que sí, ahí se ve como a la mitad, ¿verdad? Entonces, bueno, así que es menos 2,5. O sea que en realidad pues no estamos restringidos a darle forzosamente valores enteros a la y o a la x, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos obtener más valores de la función y por eso aquí dice algunos. No puedo poner todos los valores de la función, son tantos como puntos. ¿Y cuántos puntos puedo poner ahí? Bueno, pues toda la curva está formada por una infinidad de puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más que puedo hacer es tener una idea de dónde están esos puntos, pero pues nada más estamos poniendo algunos cuantos valores de la función. Ok, así que pues ya que terminamos el análisis de esta curva, bueno, pues avancemos un poco más en nuestro temario y veamos por acá las formas de la función de segundo grado. Ok, entonces el temario nos pide analizar ahora a las funciones de segundo grado después de haber estudiado que la función de primer grado representaba una línea recta en el plano cartesiano y que dijimos que representaba una función de segundo grado, o sea, ¿qué representa en la gráfica? ¿Qué va a ser? O sea, cuando hagamos la gráfica por acá, ¿qué va a representar una función de segundo grado? Ya lo platicamos en las clases pasadas. ¿Qué es gráficamente una función de segundo grado? Gráficamente, una función de segundo grado que, por cierto, la platicábamos como una función polinomial y esta va a ser una de las formas que estudiemos, pues tiene un término de la x con un cierto coeficiente que le puedo llamar a minúscula o a mayúscula y luego otro coeficiente con la x de primer grado
y pues un término independiente, sea que exista o no. Bueno, pues ahí fue donde empezamos a decir que era una función polinomial. Esta es una de las formas de la función de segundo grado, pero ahora vamos a estudiar otra forma que ahorita voy a explicar. Pero ya habíamos dicho gráficamente que representaba una función de segundo grado y pues ya me está comentando por acá Janet y también Diego que representa una parábola. Y además dice Diego, ¿representa una parábola que abre hacia arriba? Bueno, eso depende de los coeficientes que tenga esta función polinomial. Específicamente el primero. ¿Por qué? Bueno, pues porque si este coeficiente es positivo, efectivamente tienes razón, Diego, sería una parábola que abre hacia arriba. Pero si fuera negativo, ya platicamos de que hay una transformación que se llama reflexión vertical. Así que en vez de ser una parábola que abre hacia arriba, sería una parábola que abre hacia abajo. Así que pues no siempre es una parábola que abre hacia arriba. Si acaso es una parábola vertical, ¿no? Gráficamente es parábola vertical. Representa una parábola vertical. Bien, y eso es lo que vamos a confirmar después de que hagamos este ejemplo, pero antes de ver este ejemplo, pues vamos a hablar de la forma en la que está esta función de segundo grado y que bueno, pues nos va a permitir recordar algunas de las transformaciones que hemos platicado. Y bueno, así como está, está lista para hablar de las transformaciones, recordando la forma básica de la parábola, que era f de x igual a x cuadrada, ¿no? O sea que todo lo que no está marcado aquí corresponde a las transformaciones. Así que vamos a poner aquí una lista de transformaciones. ¿Qué transformaciones pueden notar a partir de los números que están acompañando a x cuadrada? Bien. Y en vez de ponerlos aquí como le hacía que, pues este número qué significa, y este número qué significa, y este signo qué significa, y este número qué significa, ahora las voy a poner aquí enlistadas. Entonces, bueno, pues a ver, traten de recordar cuáles son las cuatro transformaciones que estudiamos en las clases pasadas que representan estos números. A ver, el más fácil, por lo menos el 4. ¿Qué hace el 4? Ah, por aquí ya tengo algunas respuestas. Entonces, bueno, Diego me está diciendo reflexión, dilatación, traslación vertical y horizontal. Y bueno, pues Eric me está diciendo que baja o que sube. Bueno, específicamente te estás refiriendo a ese número 4, pero bueno, si es más 4 no baja, sino que sube. Entonces vamos a ponerlo por acá. Eh, como lo puso Diego, el puro más 4, entonces es una traslación vertical. Si le pones translación, también es correcto. O sea, es aceptado tanto traslación como translación. Así que es traslación vertical. Pero entre paréntesis le puedo poner por acá que sube 4 para que sepamos a cuál de los números se refiere, ¿no? El 4 que está sumando hace que la gráfica original, que era una parábola con vértice en el origen y que abría hacia arriba, subiera 4 unidades, ¿verdad que sí? Bien. Y bueno, pues este sube 4 está dado por este factor que aquí le están llamando K, pero el nombre, la letra es lo de menos. Aquí hay una K y esa K entonces pues indica que hay una traslación de subir K unidades, ¿no? O sea, no forzosamente 4. Para otras gráficas aquí diríamos sube K unidades o si en vez de ser más K fuera menos K diríamos baja K unidades, ¿verdad? Bien. Y por ahí entonces me están comentando de otras transformaciones, aparte de que sube 4. La siguiente que contestó fue María Fernanda, uno a la derecha. Pero antes de eso, Diego ya había dicho el nombre de esa transformación, que es traslación horizontal. Efectivamente, la voy a anotar por acá. Hay una traslación horizontal y la platicábamos entre paréntesis de signo contrario, ¿no?
Aquí le pongo de signo contrario. Y en otro paréntesis vamos a anotar que esta traslación horizontal, pues así como aquí le pusimos sube 4, pues se refiere al número que está sumando o restando exclusivamente a la x. En este caso es un 1, que si está restando no la mueve a la izquierda, sino como dijimos, es de signo contrario, se mueve hacia la derecha, que es el sentido positivo de las x. Así que aquí en otro paréntesis le pongo 1 a la derecha. 1 a la derecha, que fue también lo que contestó María Fernanda. Y Abril también lo puso después de María Fernanda. Y también Abril me había puesto, va a subir 4 y se va a mover 1 a la derecha. Pero no son las únicas transformaciones. Hay más. Incluso Diego ya me puso los nombres. Las dos que les faltan mencionar son la reflexión y la dilatación. Entonces, bueno, como Diego ya las puso, voy a poner la reflexión. Reflexión. Nada más le faltó un detalle a Diego. ¿Reflexión de qué tipo? Vertical, muy bien, Montserrat. Entonces también ya lo completó Diego. Reflexión vertical. Y esa reflexión vertical la voy a remarcar aquí con este color verde. Así, si hay una reflexión vertical, aquí en la gráfica lo voy a señalar como este signo menos, ¿no? El puro signo menos del coeficiente que multiplica a x cuadrada indica una reflexión vertical. Y para el caso de la parábola vertical significa que en vez de abrir hacia arriba, como la función original que tenía un más x cuadrada, va a abrir hacia abajo. O sea que si tiene un menos x cuadrada, se refleja y va a abrir hacia abajo, ¿no? Bien. Pero entonces falta la última transformación que también comentó Diego y es una dilatación. Nada más te faltó decir que, igual que la reflexión, es una dilatación vertical. Bien. Y bueno, entonces, ¿por qué les llamamos reflexión vertical y dilatación vertical? Bueno, pues porque si vamos a hablar de la reflexión vertical es con respecto al eje X, o sea que se voltea, lo que está arriba del eje X se va hacia el otro lado, o sea, hacia abajo y viceversa, lo que estuviera abajo, entonces se va a ir hacia arriba. Va a haber más adelante otra transformación que va a ser la reflexión horizontal, o sea que lo que esté de un lado del eje Y se va a ir al otro, ¿no? Entonces, bueno, por eso hay que ponerle el nombre de reflexión vertical y también dilatación vertical, porque también existe una dilatación horizontal. La dilatación vertical, perdón, la dilatación vertical va a estar dada por este número D sin tomar en cuenta el signo. El puro número d, que en este caso vale 2, indica que ese factor de dilatación es del doble de lo que tiene la función original. Y bueno, pues vamos a tratar de recordar esto, entonces, haciendo la gráfica original para empezar, o más bien recordando que la gráfica original tenía el vértice en el origen que pasaba por el punto 1,1, 2,4, menos 1,1 y menos 2,4, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí pongo algunos puntitos de esta función básica f de x igual a x cuadrada. Pero que entonces teniendo todas estas transformaciones dadas por los números que aparecen por acá, ya dijimos, la k entonces es una traslación vertical, la h es una traslación horizontal, ¿verdad? O sea, un número que está sumando o restando exclusivamente a la x. Y la letra D, dependiendo del signo que tenga, pues va a ser una dilatación vertical o contracción vertical, también dependiendo de la magnitud que tenga. Y si además en vez de ser positivo es negativo, pues tiene una reflexión vertical. Así que bueno, pues esa es la forma que tenemos ahora en esta página y que está directamente relacionada con lo que ya habíamos estudiado.
Bien, nada más que hay algunos comentarios que hacer al respecto. Pero por lo pronto, si ya tenemos todas estas transformaciones, pues la idea es poder hacer la gráfica a partir de estos puntitos de la forma básica f de x igual a x cuadrada. Entonces, bueno, pues lo primero es comentar que el vértice ya no va a estar en el origen. ¿Dónde va a estar el nuevo vértice? A ver, platícame en el chat. ¿Qué coordenadas va a tener el nuevo vértice? O sea, el vértice de la función original estaba en 0,0, pero ahora ya no. Como hay dos traslaciones, el nuevo vértice va a tener coordenadas y me dicen por acá, me ubico bien. Ah, ok, es que veo varias respuestas. Dice por acá, Abril 1,4, Eric 2,0, José Manuel 4,0, Jorge 1,0. Ah, entonces ahí se están haciendo bolas. María Fernanda 1,4 y Montserrat 1 menos 4. Ups, entonces, bueno, no es tan difícil, así que vamos a decir en dónde. Si tenemos esta traslación donde dijimos sube 4, perdón, y uno a la derecha, pues entonces no sé por qué hay tantas respuestas diferentes. Sube 4 y uno a la derecha. ¿Qué coordenadas tiene ese puntito? Bueno, pues 1,4 y ya. Entonces, bueno, pues los que comentaron 1,4 son los que la tuvieron bien, ¿no? Esas son las coordenadas del nuevo vértice. Así de fácil, nada más con esos dos, con estas dos observaciones. Sube 4 y va uno a la derecha. Entonces el vértice ya no va a estar en el origen, sino en el punto 1,4. Bien, pero entonces ahora hagámosle caso a las otras dos transformaciones, que son la reflexión vertical y la dilatación vertical. La reflexión vertical significaría que en vez de ser una parábola que abre hacia arriba, pues como comentamos por acá, va a ser una parábola que abre hacia abajo. Y si no le hicieras mucho caso a esta dilatación vertical, que significa nada más que se alarga, o sea, que se hace más arriba y más abajo, entonces, bueno, pues podríamos hacer un bosquejo nada más sabiendo que la parábola abre hacia abajo y pasando por ese vértice, ¿no? Y con ese bosquejo, como lo platiqué en las clases pasadas, sería suficiente para dar el dominio, el rango, en qué intervalo es creciente, decreciente y bueno, que son los puntos más importantes de análisis de la función, ¿no? Bien, pero si queremos ser un poco más detallados en cómo se va a ver la gráfica, entonces dejen quito por acá, cierro el borrador. Entonces voy a quitar este puntito para que no se confunda. Ese puntito era más bien el vértice de la función original, o sea, de f de x igual a x cuadrada, y que si no fuera por la dilatación, entonces diríamos, esta gráfica pasaría por uno a la derecha y uno hacia abajo, 2 a la derecha y el cuadrado de 2 es 4, uno a la izquierda, uno hacia abajo, 2 a la izquierda y 4 hacia abajo, y todo eso lo estoy contando desde el vértice. Entonces, bueno, pero por la dilatación vertical, que como dijeron, tiene un factor 2, aquí le voy a poner de factor 2, ese 2 significa que todos esos valores de y se duplican. Entonces voy a quitar otra vez esos puntitos. Quito este punto, ese pues me va a costar trabajo quitarlo. Así que si acaso vamos a mover ese vértice. Un segundito, vamos a ponerlo por allá arriba desde donde está. Y entonces, en vez de contar uno a la derecha y uno hacia abajo, contaríamos uno a la derecha y el doble del uno hacia abajo, o sea, 2 hacia abajo, por este factor 2. Luego, originalmente contábamos desde el vértice 2 a la derecha y 4 hacia abajo. Ah, bueno, pues el doble de ese 4 es 8, 8 hacia abajo. Bien, y los simétricos del lado izquierdo, contando desde el vértice, entonces contaríamos uno a la izquierda y en vez de uno hacia abajo, dos hacia abajo, que sería el simétrico del que está acá. Y luego dos a la izquierda y el doble de 4, que es 8. Entonces, bueno, pues ahí habría varios puntitos. Y sí, efectivamente, por aquí Abril me puso uno a la derecha, dos abajo,
2 a la derecha, 8 abajo y los de la izquierda que son semejantes, ¿no? Eric me pregunta, profesor, entonces, ¿qué pasó con el menos 2 en la ecuación? Ah, precisamente eso es lo que estoy aclarando ahorita. Si no fuera por el 2, entonces hubiera sido desde el vértice, si supongo que este es el vértice, hubiera sido uno a la derecha y uno hacia abajo, ¿verdad? Y luego 2 a la derecha y 4 hacia abajo, que es el cuadrado de 2, ¿verdad? Uno a la izquierda, uno hacia abajo y 2 a la izquierda y 4 hacia abajo. Eso es lo que ocurría con f de x igual a menos x cuadrada sin el 2. Pero efectivamente, con el 2, entonces tenemos, como lo puso Abril, uno a la derecha, 2 hacia abajo, 2 a la derecha, 8 hacia abajo, ¿verdad? Bien, ok, entonces, bueno, como ven, eso no es tan sencillo. O sea, la transformación que más trabajo cuesta es la dilatación o la contracción verticales. Pero pues, como les dije hace rato, si tú trazas exactamente por dónde pasa esta parábola, o sea, bueno, con esos puntitos voy a tratar de hacer lo mejor posible esa parábola, pasando por todos ellos así. Y bueno, pues en este caso se ve como si fuera una parábola pues bastante delgada. Pero si tú la pones más ancha a esta parábola o o más delgada todavía, entonces bueno, vamos a poner aquí qué es lo que ocurriría. Entonces, si tú pones por acá la parábola, ya sea más delgada o con otro color la pongo más ancha, pero con ese mismo vértice, pues los elementos importantes de análisis, que son dominio, rango, intervalos de crecimiento y decrecimiento, no se van a alterar. Así que no te preocupes mucho por esas dos transformaciones, ¿no? O sea, la dilatación, o más bien esa única transformación, la dilatación o la contracción, ¿no? Bien. Entonces, bueno, y que además, bueno, pues finalmente esta misma gráfica se puede obtener con tabulación. Es más, lo vamos a checar. Bien. Eh, una vez que tienes la gráfica, entonces ahora sí podemos analizar. Y repito, si quisieras obtener esta gráfica y no entiendes muy bien todo lo que explicamos por acá de las transformaciones, sí es necesario que te las aprendas. Sí es necesario que sepan qué provocan estos números, ¿no? O sea, tanto el 4 como el -1, como el 2, como el signo negativo, ¿no? Pero no es indispensable que usen los números para trazar la gráfica. Por ejemplo, yo podría obtener esta misma gráfica con ayuda de la calculadora. Entonces, déjenla, pongo por acá. Pues bueno, pues en la calculadora pondríamos, como les enseñé desde la primera parte de la unidad 2, el modo de tabulación, modo 7, la función tal como me la dieron, menos 2 paréntesis, alfa x y menos 1, cierro el paréntesis al cuadrado, más 4. Y bueno, pues voy a ignorar g de x y vamos a darle valores y viendo mi plano cartesiano, pues puedo darle valores, bueno, para que no salgan números tan grandes, viendo la gráfica que ya tenemos ahí, pues yo diría que diéramos valores, por ejemplo, desde menos 2 hasta el 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Empiezo aquí en menos 2 y terminamos en 4 y de uno en uno y pues vamos a ir corroborando cada uno de estos valores. El punto menos 2, menos 14 evidentemente no se ve en este plano cartesiano porque estaría muy abajo por allá, ¿no? Entonces, bueno, así que no se debe ver. Pero el que sí se va a ver es el punto menos 1, menos 4. Aquí lo voy a ir marcando. Ese punto menos 1, menos 4 está por acá, ¿no? Bien. Luego el que sigue es 0,2. Ah, pues es este punto. Luego el que sigue vamos a bajar por acá. 1,4 es el vértice. Luego el punto 2,2 es este puntito y el punto 3, menos 4 va a ser el último que quepa en esta gráfica y pues puedes volver a recurrir a la tabulación. Aquí el 4, menos 14 pues igual que el anterior no cabe en mi plano cartesiano. Así que bueno, pues cerremos la calculadora. Listo. Y una vez que ya tienes la gráfica, bueno, pues
podemos volver a contestar las preguntas de análisis. Así que contéstame el dominio, el rango. A ver, empecemos con dominio. De menos infinito a infinito, dice María Fernanda. Muy bien. El rango. También dijo que el dominio es de menos infinito a infinito. Abril dice que el rango es de menos infinito a 4 y Montserrat también. Con corchete, muy bien. Ok. ¿En qué intervalo crece? ¿En qué valores de x la función es creciente? Y Gabriel ya le puso de menos infinito a 1. Es correcto. En la mitad izquierda, sin tomar al 1, que es donde está el vértice. ¿En qué intervalo decrece? Y ya me puso también Abril de 1 a infinito sin tomar el 1. Y Diego también lo corroboró. Podríamos contestar algunas de las otras preguntas. ¿Tiene simetrías? Y dice Montserrat, sí, con el eje Y. No, ¿verdad? No tiene simetría con el eje Y. Luego se arrepintió. Y Eric también había dicho con el eje Y. Y no, no es cierto. Tiene simetría, si acaso, con respecto al eje focal, pero no es una de las simetrías que analizamos. Solamente podemos analizar la simetría con el eje Y o con el origen, ¿verdad? Así que cuando se les pregunta si tiene simetrías, pues las respuestas posibles son o con el eje Y o con el origen o ninguna de las dos, ¿verdad? Entonces, bueno, así que no tiene ninguna de las simetrías que hemos estudiado. Y también eso se puede escribir como no es función par ni impar. No es función par. Vamos a ponerlo más para acá para que no nos tape. No es función par ni impar. Bien, Eric me pregunta, o sea, ¿tiene que pasar por esos puntos? Pues sí, o no es que tenga que pasar, sino pues por ahí está pasando. No sé si te refieres a eso. Bueno, por Y o por el origen. No, no es que pase por Y o por el origen, sino como lo platicamos hace rato. Si tú dices que la curva tiene simetría con respecto al eje Y, es porque tú tomas un punto, cualquiera de la curva, y exactamente del otro lado del eje Y encuentras otro punto que también es parte de la curva y eso es falso. Ninguno de los puntos cumple con esa condición como para decir que tiene simetría con el eje Y. O bien, si quieres analizar la simetría con el origen, entonces como le hice hace rato, desde un punto cualquiera de la curva, por ejemplo, desde el vértice, que es un punto de la curva, si trazas un segmento hacia el origen, debe haber un punto a la misma distancia del otro lado. Mira, aquí hay algo curioso. Este punto sí es parte de la curva y sí tiene simetría con el vértice, pero pues digamos que es el único. Porque, por ejemplo, si yo tomo ahora este punto y analizo su simetría con el origen, entonces debería encontrarme del otro lado del origen y a la misma distancia con un otro punto de la curva y ahí ya falló la simetría con el origen. Así que, pues son las únicas dos simetrías que vamos a analizar para las funciones, ¿no? O sea, ¿tiene simetría con el origen? No, eso es lo que acabo de determinar. ¿Tiene simetría con el eje Y? Pues no, porque si trazo este segmento, no me encuentro con un punto del otro lado del eje Y a la misma distancia, ¿verdad? Entonces, espero que eso conteste tu duda. Bien, quitemos esta línea. Y es nada más por pura observación, ¿no? O sea, no hay análisis ahí, no hay un procedimiento analítico, pues, por el momento, ¿no?
Más adelante se podría platicar de un procedimiento analítico, pero no nos metamos ahorita más que con la pura observación de la gráfica. Bien, ¿qué más podríamos analizar? Intersecciones con los ejes. Bueno, pues si acaso la fácil sería la intersección con el eje Y. Y quito la regla, intersección con eje Y. ¿Cuál es el único punto de intersección con el eje Y? Y me dice María Fernanda, 2,0. No, María Fernanda, se te cruzaron los cables. Y Jorge y Abril sí lo contestaron bien. 0,2. Bien. Bueno, eso lo comenté desde que les presenté el plano cartesiano. Por alguna extraña razón, es muy frecuente que cuando una de las coordenadas es cero, se les crucen los cables, ¿no? Así que ténganle respeto al cero. Bien. Ok. Era al revés. Muy bien, María Fernanda. Ok. Pero nota que las intersecciones con el eje X no son tan fáciles. Porque, bueno, pues, como lo dijimos hace rato, si acaso se podrían, viendo la gráfica, se podrían estimar, pero no es tan fácil decir dónde está. Luego platicaremos el método analítico para obtener estas intersecciones. Noten que ahora sí cuento con la función y habría un método analítico que se le puede aplicar a esto para obtener exactamente los valores de X donde la curva atraviesa a ese eje, ¿no? Pero ahorita pues no queremos todavía hablar de eso. Entonces voy a dejarlo así como nada más la pura intersección con el eje Y, que esa sí es muy fácil, ¿no? Bien. Si acaso, lo más que voy a resaltar ahorita es que las intersecciones con el eje X son, no sé cuánto vale la X de este punto, pero sí sé que la Y vale cero, ¿verdad que sí? Y tampoco sé cuánto vale la X de este punto, pero lo que sí sé es que su coordenada Y vale cero. Así que, pues me faltan aquí un par de números que no sé quiénes son. Les voy a poner así x1 y x2. Y más adelante les voy a recordar que hay una manera de obtener estos valores de x1 y x2 basado en sus amplios conocimientos de álgebra del año pasado, ¿verdad? E incluso algunos lo vieron desde secundaria, pero bueno, ahorita no nos metamos en eso, ¿no? Bien. Y bueno, pues un punto más de análisis de la gráfica de la función era algunos valores de la función. Pero bueno, pues eso ya no les voy a preguntar porque precisamente serían los que corresponde a todos estos puntitos que sí pudimos poner en este plano cartesiano y que además salieron en la calculadora. O sea, esos puntos fueron 1,4, que es el vértice, o sea que diríamos f de 1 es igual a 4, es uno de los valores de la función. O por ejemplo, f de 2 es igual a 2. A ver, contéstenme por acá. F de 3 es igual a ¿qué? F de 3 igual a... Y ya tengo aquí una respuesta. -4. Muy bien, María Fernanda y Abril. Y así, entonces, bueno, pues son algunos valores de la función. Y bueno, voy a comentar que no solamente se pueden observar en la gráfica, sino que en teoría, pues como lo hicimos en la calculadora, se podrían obtener dándole esos valores. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale f de 3, puedo utilizar la función original. A ver, vamos a checar. F de 3 sería igual a -2 por, en vez de x, dejo un espacio, -1 al cuadrado, más 4. Y si quiero saber cuánto vale f de 3, donde estaba la x, sustituyo este 3 y ya sea que lo resuelvas con calculadora o a mano. Hace rato la calculadora lo resolvió cuando usamos el método, o más bien el modo de tabulación. Así que ahora lo voy a hacer a mano. -2 por 3 menos 1 es 2 al cuadrado más 4. Por jerarquía de operaciones, nada más resuelvo la pura elevación, dejando pendiente el -2 y 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Y con el más 4 por acá. Si sigo resolviendo, antes de hacer la suma debo multiplicar, tiene más jerarquía. -2 por 4 es -8
y más 4 y finalmente ya nada más queda esa suma. Total entonces que f de 3 sería menos 8 más 4, ganan los negativos y la diferencia es menos 4 y fue lo que contestamos viendo la gráfica, ¿no? Entonces hay un punto de coordenadas 3, menos 4, ¿no? Entonces, y también lo pusimos por acá, ¿no? Entonces 3, menos 4. Bien, ok. Así que, bueno, pues con esto pretendo que vayan ligando todo lo que estamos estudiando. Me espero entonces un momento por si quieren copiar o preguntar algo de aquí. Y esta es la forma f de x igual a d por x menos h al cuadrado más k, donde h y k son las traslaciones, son los valores de las traslaciones horizontal y vertical. Nada más que, pues, no hablemos de tanto detalle, nada más así. O sea que si te dan la ecuación o la función más bien de segundo grado en esta forma, entonces es fácil identificar las transformaciones. Pero hay otras formas de esta función de segundo grado donde ya no va a ser sencillo identificar todas estas transformaciones y pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien, ¿alguna pregunta? Ya puedo cambiar la página. No hay preguntas. Muy bien. Y bueno, pues hablando precisamente, aquí lo mencioné, que la forma polinomial de la función de segundo grado es un término de x cuadrada, un término con la x de primer grado y un término independiente. Ah, pues esa es la segunda forma que vamos a estudiar. La forma f de x igual a ax cuadrada más bx más c, que pues bueno, pues también se conoce como forma polinomial. Y aquí hay un ejemplo f de x es igual a x cuadrada más 2x menos 3. Y bueno, pues si lo que queremos es obtener la gráfica y hacer un análisis de la gráfica de esta función, pues podemos obtener algunos valores de la función. Entonces obtengo valores de la función. Y obtener valores de la función, por ejemplo, aquí se está sugiriendo obtener f de menos 4, f de menos 2, f de menos 1 y f de 1, pues es el equivalente a hacer la tabulación de esta función. Así que bueno, vamos a escribir que f de menos 4, como lo platiqué por acá de este lado, cuando hicimos f de 3, consiste en donde estaba la x, sustituir el valor que está en este paréntesis. Nada más que ahora mi función está en forma polinomial. Así que, ¿qué voy a escribir de entrada? La sustitución. Pero independientemente de cuánto valga el número que esté dentro de este paréntesis, yo puedo empezar por decir que hay una plantilla. En vez de x cuadrada pongo paréntesis al cuadrado. Más 2 por, en vez de x, un paréntesis. Menos 3. Y bueno, esta plantilla se puede utilizar para ahorrarnos tiempo y no usar el modo de tabulación de la calculadora, sino en la calculadora poner antes que nada esa plantilla. Entonces vamos a poner por acá la calculadora. Me voy a salir del modo de tabulación. Entonces vamos a poner por acá modo 1. Y bueno, la plantilla, como dijimos, en vez de x estamos poniendo un paréntesis al cuadrado. Más 2 por otro paréntesis, menos 3. Y la idea es ir poniendo dentro del paréntesis cada uno de los valores propuestos. Por ejemplo, el primer valor es menos 4. Me voy con el cursor al siguiente paréntesis y vuelvo a poner menos 4. Entonces, bueno, y también aquí lo voy a poner en el pizarrón virtual. Aquí debo sustituir un menos 4 y un menos 4 para obtener el valor de f de menos 4. Y eso pues para no estarnos peleando como hace rato a mano hacer las operaciones por jerarquía, que luego pues a algunos se les van las cabras y antes
de multiplicar, pues suman esto con esto o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues que lo haga la calculadora. Bien, 5, ya, ese es el resultado. F de menos 4 es igual a 5. Y ahorita vemos qué hacemos con esto. Pero por lo pronto, teniendo todavía abierta la calculadora y teniendo ahí la plantilla, pues voy a reemplazar el menos 4 por un menos 2. Así que voy a irme con el cursor después del 4. Voy a apretar la tecla del y le pongo un menos 2, ¿verdad? Y lo mismo con el otro menos 4. Le borro y le pongo un 2 y le voy a dar igual. Entonces, bueno, pues vamos a escribir toda la sustitución. Menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 3. La calculadora ya me está dando el resultado final, que es menos 3. Lo mismo con el menos 1. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Mientras tanto, ustedes me dicen qué les da para el menos 1. A ver, me espero. Ya les confirmaré yo si sí o si no. Y dice Jorge que da menos 4 y también Abril. Entonces, bueno, y María Fernanda confirma. Sí, da menos 4. Entonces, bueno, pues vamos a anotar. Entonces apunto por acá. Menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 menos 3 es igual a menos 4. Y pues aquí va a ser 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Pues a ver qué va a dar. Y bueno, pues lo pueden hacer en la calculadora borrando simplemente el signo menos. Así que platíquenme qué les da. Bien. Y ya me dicen por acá que da 0. Ok. Correcto, a ver si es cierto. Sí, miren, en realidad es muy fácil viéndolo sin siquiera verlo en la calculadora. Aquí tengo 1 al cuadrado que sigue siendo 1. Es más, si fuera 1 al cubo o 1 a la cuarta o 1 a lo que sea, sigue siendo 1, ¿verdad? Luego, más 2 por 1 sigue siendo 2. O sea, el 1 es el neutro multiplicativo. Así que tienes 1 más 2 menos 3 se anulan y da efectivamente un 0. Así que eso es lo que vamos a anotar por acá. Bueno, vamos a checarlo con la calculadora. Y sí, dio 0 y pues vamos a cerrar la calculadora para decir entonces que pues ya tengo algunos valores de la función y que si necesito más, pues siempre puedo agregar más renglones como en una tabulación, ¿no? F de algún otro valor. Pero a ver si con estos es suficiente. Así que, ¿qué decimos? Que si f de menos 4 es 5, equivale al punto de coordenadas menos 4,5, ¿verdad? Y vamos a ponerlo en este plano cartesiano. 4 a la izquierda, 5 para arriba. Este va a ser un punto de la curva. Y bueno, ¿de qué curva? Bueno, pues si es una curva de una función de segundo grado, hace rato me dijeron que es una parábola vertical, ¿verdad? Así que ya tengo un punto de una parábola vertical. Pero tenemos más puntos. Por ejemplo, el punto menos 2, menos 3. Y menos 2, menos 3 está en el tercer cuadrante. También va a ser un punto de la parábola. Tenemos al punto menos 1, menos 4. Menos 1, menos 4 sería este puntito. Al punto f de 1 igual a 0. Ah, bueno, pues es el punto 1, 0 que está por acá. Y a lo mejor con esto ya te das una idea de cómo va a verse la parábola, pero si no, pues como decía, podemos agregar otros valores. A ver, por ejemplo, ¿qué tal si agregáramos f de 0? Ya no lo voy a poner yo en la calculadora, nada más me espero a que ustedes lo hagan. Y quiero saber cuánto vale la y si la x vale 0, o sea, a qué altura del eje y voy a poner un punto. Y me dice María Fernanda, menos 3 y confirma Montserrat y Diego. Ah, pues entonces lo podemos agregar. Aquí ya directamente le pongo menos 3. Bien, y ahí ya se empieza a ver que probablemente este punto sea el vértice, porque hay simetría con respecto a lo que sería el eje focal, ¿verdad? Entonces, bueno, incluso teniendo esa idea, podríamos omitir la calculadora para que me predican qué valor va a tener
f de menos 3, o sea, si la x vale menos 3, f de menos 3, ¿cuánto va a ser? Así por predicción. Y ya me puso Montserrat, 0. Muy bien. Sin tener que poner en la calculadora. ¿Por qué? Porque sería el simétrico con respecto al eje focal del que tengo por acá. Si aquí f de 1 valía 0, f de menos 3 también va a valer 0. Entonces, bueno, y entonces este también debe tener un simétrico. El simétrico estaría por acá, ¿verdad? Y bueno, pues ¿cómo lo escribiríamos? ¿Cómo se debería escribir por acá? Aquí le voy a anotar. F de menos 3 vale 0. ¿Y quién sigue? ¿Quién es este punto? F de qué igual a qué. Y ya me puso Abril. F de 2 igual a 5. Muy bien, Abril. F de 2 igual a 5. Este punto tenía coordenadas 2,5. Ah, pues es lo único que hay que verificar, ¿no? Y lo pueden checar con la plantilla. Si tienen todavía la calculadora, bueno, pues pueden confirmar estos tres valores donde ya no hice la sustitución. Bueno, pues entonces, sabiendo que era una parábola vertical, pues fue más fácil obtener la gráfica a partir de algunos valores, ¿no? Bien. Pero bueno, entonces vamos a completar la gráfica porque pues la gráfica no son solamente estos 7 puntos, sino que es toda la infinidad de puntos que forman a la parábola. Vamos a tratar de unir esto con una curva suave pasando por todos estos puntos. Bien. Y así es como se vería la parábola. Ahí está. Bien. Y pues vamos a contestar algunas preguntas por acá, como de costumbre. Dominio de menos infinito a infinito. Muy bien, Montserrat. Rango de menos 4 a infinito. Muy bien, Abril y Montserrat y María Fernanda. Nada más, María Fernanda, te falló que es con corchete. O a lo mejor ahí en tu teclado es difícil encontrar el corchete, pero pues bueno, localízalo por favor. De menos 4 con corchete a infinito. Muy bien. Y bueno, ¿en qué intervalo crece? De menos 1 a infinito ya le puso Montserrat, es correcto. ¿En qué valores de x sin tomar al menos 1? Bien. Y también contestó bien Abril y María Fernanda. ¿En qué intervalo decrece? De menos infinito a menos 1 puso Abril. Muy bien. Con paréntesis también, perdón. Ahí voy a poner el paréntesis. Listo. Bien. Más preguntas que suelen hacer. Simetrías. Dicen por acá. No hay. No hay. Bueno, vamos a ser más específicos. No hay simetría con eje Y ni con origen. O como lo pusimos hace rato, no es función par ni impar. No hay ninguna de esas simetrías. Intersecciones con los ejes. Vamos a empezar con el eje X. ¿Cuáles son los puntos de intersección con el eje X? Con el eje X es menos 3,0. Ya me puso Abril. Y 1,0. Muy bien.
También confirma María Fernanda. Montserrat nada más me pusiste uno. Jorge también nada más me pusiste uno. Y Montserrat también me pusiste uno nada más. Entonces son dos respuestas. Y con el eje Y. Bueno, el único punto de interacción con el eje Y es 0 menos 3, como me puso Jorge y Abril. 0 menos 3. Muy bien. Y bueno, pues algunos valores de la función ya no lo contesto porque están ahí a la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, pues ya habíamos contestado por acá a la izquierda valores de la función. Entonces, bueno, por si no alcanzaron a ver aquí con el eje Y, vamos a ponerlo arriba de mi cuadrito de imagen. Y mejor me voy a alejar en lo que ustedes copian o preguntan lo que tengan pendiente por ahí. Pero entonces, si no hay preguntas, voy a hacer una pregunta que adicional, nada más para fines de observación y que nos sirva para la siguiente forma también de la función de segundo grado. Entonces, déjenle hago un acercamiento por acá. Y bueno, observemos esta gráfica. Olvídense de la función original. Observemos esta gráfica e identifiquemos nada más viendo la gráfica, no la ecuación, porque en la ecuación no se puede ver, transformaciones. O sea, me refiero a que si tuviéramos la forma básica de la función parábola vertical, que era una parábola con vértice en el origen, que pasaba por el punto 1, 1, 2, 4 y los simétricos del lado izquierdo, viendo la pura gráfica, ¿pueden hablarme de las transformaciones que tiene? Hay algo evidente, tiene traslaciones, ¿verdad que sí? Entonces por ahí ya tengo un comentario de Montserrat, traslación vertical y horizontal. Y Abril dice, hubo una traslación, bajó 4. Diego Ramírez tendría una traslación vertical y horizontal. Pero entonces vamos a ser más específicos como lo hicimos hace rato. O sea, viendo la gráfica, pues incluso me voy a alejar porque si no, no cabe todo lo que quiero este, poner. Entonces, bueno, efectivamente tiene una traslación vertical. Y entre paréntesis, lo que dijo Abril, baja 4. Bien, pero no es la única. También me hablaron de una traslación horizontal. Entonces, bueno, traslación horizontal. Pero así como aquí le puse la vertical baja 4, la traslación horizontal, pues entre paréntesis, ¿cuánto se movió y hacia dónde? Uno a la izquierda. Abril me está poniendo algo más relacionado con la ecuación que corresponde a esta función. Ella me dice, fue con un x más uno. Traslación horizontal fue con un x más uno, o sea, uno a la izquierda. Bueno, lo importante por el momento es uno a la izquierda. También María Fernanda me pone x más uno al cuadrado a la izquierda. Bueno, eso es en cuanto a la ecuación. Pero ahorita nada más viendo la pura gráfica, lo que es evidente es que el vértice se recorrió efectivamente uno a la izquierda y 4 hacia abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí le voy a poner entre paréntesis, dejen, lo pongo con más detalle. Aparte de que bajó 4 fue uno a la izquierda. Ya que ustedes me digan que hubo un más uno en la X, eso es si les preguntara yo cuál es la función que le corresponde. Y sí lo voy a preguntar, pero todavía no. Bueno, pues pregunto, ¿tiene alguna otra transformación aparte de las dos traslaciones? Y bueno, las últimas dos transformaciones, recuerden que son la dilatación o contracción y la reflexión. ¿Tiene alguna de ellas o las dos? ¿Qué opinan?
¿Tiene, no tiene? Dilatación, dice María Fernanda que no. Y reflexión, tampoco. Muy bien, María Fernanda. Entonces, no hay ni reflexión ni dilatación. Si hubiera una dilatación o contracción, entonces, bueno, pues desde el vértice no podríamos haber contado uno a la derecha y uno hacia arriba para llegar a este punto, sino que teníamos que haber contado uno a la derecha y dos hacia arriba, por ejemplo, o alguna cantidad diferente de uno. Por ejemplo, uno a la derecha y un medio hacia arriba, o uno a la derecha y tres hacia arriba. Bueno, pues entonces como es uno a la derecha y uno hacia arriba, no hay dilatación ni contracción. Y tampoco hay reflexión. ¿Por qué no hay reflexión? Bueno, pues porque la gráfica está abriendo hacia arriba, ¿no? Entonces no abre hacia abajo. Así que son las únicas dos transformaciones, estas dos, la traslación vertical y la traslación horizontal. Y bueno, si tuviéramos un poco más de tiempo, podríamos ahora, con la pura gráfica, llegar a la ecuación de esta función, pero no de esta forma, no de la forma en la que me la dieron originalmente, no así. Si acaso podríamos llegar a la forma que vimos en esta otra sección, o sea, en la forma donde hay transformaciones claramente dadas por estos tres números que pueden estar multiplicando, sumando o restando, ¿no? Entonces, bueno, pero eso ya no da tiempo de analizarlo el día de hoy, así que la próxima clase lo veremos con un poco más de detalle. Por lo pronto, entonces, aquí dejo esto en pantalla, ¿sí? Por si quieren apuntar algo.